estuvimos hablando en general de la utilidad que va a tener la literatura en todo lo que trata para nosotros nuestra vida diaria. Eso fue como nuestro tema principal. ¿Qué tan útil es esta literatura en nuestra vida diaria? ¿Qué tanto vamos a estar viendo la literatura para allá, literatura para acá? Eh, y si uno lo piensa así como de la nada, o uno se pone a pensarlo fríamente, muchos van a decir, oh, ¿para qué quiero estar leyendo libros y no creo que me vaya a salir a cada rato tener que leer un libro? Pero en la clase de ayer nos dimos cuenta que sí era útil, que sí nos iba a salir y que sí era bastante necesario tener un cierto control del lenguaje. Muchas veces dijimos que, o algunos de sus compañeros dijeron que se ponían nerviosos en ciertas situaciones, como que se les trababa la lengua. Y eso igual fue un poco notable o fue visible dentro de lo que fue nuestra actividad del día de ayer, ¿cierto? Dentro de este bachillerato donde había algo tan simple como, no sé, un animal con P y se nos borraba la mente y nadie sabía qué animal empezaba con P, siendo que ahora que lo pensamos como más calmados se nos van a ocurrir un montón de animales. Em, Siempre es bueno estar practicando nuestro vocabulario, siempre es bueno también practicar lo que va a ser nuestra forma de poder ver las palabras y usar las palabras. Tal vez, y esto lo estoy pensando, pero no sé qué les parece a ustedes, darles ciertas tareas, no sé qué le parece al tío Nicolás también que está ahí, entregarles tareas extras para puntajes que puedan fomentar su uso del vocabulario. Hacer de vez en cuando estos crucigramas que pueden ser a veces medios complicados, pero pueden llegar a facilitar bastante nuestro uso del vocabulario y dárselos como un pequeño reto. ¿Ya? Yo se los podría poner con una fecha, así como el día de la próxima semana, un día les doy un día completo para hacer un, ¿cómo se llama? Un crucigrama. Y los tres primeros que lo entreguen tienen un punto extra para la pregunta esencial. Podría ser así, tipo reto, tipo concurso, tipo tarea que les sirva para el vocabulario, además para entretenerse de vez en cuando y sacar un puntito extra por ahí por acá. No sé qué les parece a ustedes. Poder ejercitarnos con esta forma. ¿Qué opinan? ¿O les da lo mismo? Yo apruebo la idea. ¿Cuánto tiempo nos da, profe, dijo? No sé, hay que investigarlo. A lo mejor les doy un día, así, porque va a ser un reto. Va a ser como para los tres Ya. primeros que logren entregarlo. Ya, ok. Sí, está bueno. Ya, a Eileen también le gustó. Más adelante tal vez lo incorporemos la próxima semana. Vamos ahí con Nicolás a buscar un crucigrama que les sirva, que no sea ni tan complicado ni tan fácil. Y puede quedar como reto de vocabulario y reto tarea extra. Se las vamos a publicar ahí en el Classroom para que estén atentos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar hablando de la utilidad de nuestras palabras. ¿Hay algo que debo averiguar? Ah, ya. Nada, estaba pensando mal. La utilidad de las palabras iba a ser demasiado importante en nuestra vida diaria, que íbamos a tener sentido, iba a tomar sentido en la comunicación que íbamos a tratar de llevar nosotros con otras personas. Dentro de esto, pragmáticamente hablando, empezamos a hablar sobre la importancia que iba a tener el vocabulario en nuestro mundo. El vocabulario que nosotros vamos a tratar de compartir con otras personas y que nos representa muchas veces cuando estamos en un mundo laboral o cuando estamos en un mundo donde nos queremos expresar de una manera un poquito más formal, ¿cierto? Un poquito más importante, donde estar repitiendo la misma palabra una y otra vez no es bien mirado, o si no conocemos el significado de todas las palabras o no sabemos cómo se llaman las cosas también puede ser bastante peligroso, ¿ya? Especialmente si están en un ambiente laboral donde ustedes tienen a alguien a cargo. Habíamos dicho que es muy difícil mandar a alguien a buscar el cosito del coso,
No nos sirve darle instrucciones a una persona y si no sabemos redactar estas instrucciones o no sabemos ni siquiera redactarlas en nuestra mente para expresarnos de forma correcta, es bastante peligroso, ¿ya? Incluso puede costar ciertos puestos de trabajo. Hay personas que a veces se desempeñan súper bien en sus pegas, ya, independientemente de la pega que sea. Hay gente que se desempeña súper bien, pero simplemente porque no tiene una habilidad de comunicación, no tiene una habilidad para controlar un grupo o para mandar cierta cantidad de personas, puede perder un ascenso. Ya puede que tú seas el mejor en tu área, el mejor de los mecánicos, pero no te suben a jefe de mecánico, a lo mejor, por decirlo así, o no te suben a capataz o lo que sea, simplemente porque se da cuenta el supervisor, se da cuenta alguien que tenga un mayor cargo que esa persona no es capaz de expresarse junto a los otros, que no es capaz de dar órdenes que sean entendibles. Por eso es importante también la literatura y es importante este manejo independientemente del mundo donde ustedes se desempeñen. Si desean seguir en el mundo de la universidad más adelante, ir a un instituto, buscar una carrera profesional o simplemente van a poner su propio negocio o son albañiles, lo que sea, lo que sea, lo que sea, la comunicación oral, la comunicación escrita siempre va a estar ahí, presente e importante para todos. Ahora, ¿cómo yo voy a poder ampliar mi vocabulario? Esto también lo hablamos el día de ayer y de hecho fue la razón principal por la que estuvimos haciendo este juego que más adelante vamos a repetir. El vocabulario se puede ampliar de un montón de formas, ¿cierto? Jugando, como lo hicimos ayer, con estos crucigramas, como lo decíamos, incluso algunas sopas de letras nos sirven para ampliar el vocabulario. Conversando con otras personas que tengan otra cultura, nos sirve también para ampliar mucho el vocabulario. Probar con libros, novelas, cuentos, artículos son razones de las más obvias que nosotros vamos a estar viendo para poder conocer nuevas palabras. Y ahora, habiendo hecho este pequeño resumen de lo que fue nuestra clase de ayer, pasamos a lo que es la clase de hoy. Y la clase de hoy va a ver la importancia de la literatura de otra razón, de una razón completamente diferente a la que hablamos en la clase pasada. Si bien la clase pasada fuimos súper pragmáticos en cuanto a lo que es la importancia de la literatura y vimos su importancia como en un ambiente súper profesional y la utilidad con definiciones del diccionario y todo, ahora vamos a pasar a una parte un poquito más personal de la literatura. Podemos decir que el gusto personal va a ser que muchas veces al leer una obra literaria las personas pueden experimentar gozos por las ficciones que están leyendo y pensar que esta va a ser como la única utilidad, así como divertirse. Ya sabemos que no, ya sabemos que divertirse no es la única utilidad de la literatura. Eh, la literatura nos va a servir también para mejorar nuestro razonamiento, nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra capacidad de crítica personal o de crítica social. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos aquí a Immanuel Kant que dice lo siguiente: la literatura es una función lúdica del espíritu, en la que el escritor juega con el lenguaje, creando imágenes para la recreación de los lectores. ¿A qué me refiero con esto? Es que el que está escribiendo es como un artista, ¿ya? Pero en vez de estar creando arte sobre el papel o sobre un lienzo, lo está creando a través de las palabras para que este arte sea replicado por la mente de las personas que lo leen, mediante su imaginación. La imaginación no es algo que nosotros debemos relacionar con los más pequeños, ¿ya? Aunque es como la primera relación que uno hace cuando piensa en imaginación, uno dice, ah, los niños chicos cuando están jugando con los autitos, o se imaginan que son vaqueros, o bla, bla, bla. Esto es ver de forma negativa la imaginación. Infantilizarla demasiado es hacer que la imaginación parezca algo que pertenece a los más jóvenes, pero no es verdad. La imaginación es para todos, ¿ya? Es el esfuerzo que ustedes despliegan como lectores cuando están recreando las ficciones en su mente. Esto va a hacer que ustedes sean mucho más creativos y mucho más lúcidos. Esta creatividad
no es una creatividad que solo la vamos a ver desplegada en los juegos de los más chicos, ya no lo vamos a ver solo en los pequeños. Esta creatividad va a servir tanto para resolver problemas en un ambiente laboral, encontrar nuevas formas de arreglar algo, no quedarnos estancados cuando nos surge algo que nos está deteniendo. Esta imaginación, esta forma de ver las cosas diferente, siempre nos va a servir. Esta imaginación no solo se entrega con los libros escritos, como habíamos dicho, también la podemos obtener mediante audiolibros o cualquier narración que estemos oyendo, porque hace que nuestra imaginación es la que se esté activando. Si nos describen algo mediante la lectura, lo describen de forma oral, es nuestra imaginación la que trata de armar ese personaje, la que trata de armar ese mundo que nos están escribiendo, la que trata de armar puede ser un robot, un alienígena, una situación, un colegio de magos. Nosotros somos los que debemos hacerlo y ese esfuerzo extra es el que nos va a mantener más conscientes de la vida. Ahora, no solo tenemos que pensar en literatura como cosas fantásticas, como colegios de magos, como viajes en el tiempo, como viajes espaciales, sino que la literatura también sirve para despertar otras realidades sociales. Mario Vargas Llosa dice lo siguiente, que es como bastante fuerte lo que dice y vamos a tratar de interpretarlo. Quiero que lo escuchen y que ustedes traten de crear una interpretación a ver si lo conversamos un ratito. Mario Vargas Llosa dice, un pueblo contaminado de ficciones es más difícil de esclavizar que un pueblo aliterario o inculto. La literatura es enormemente útil porque es una fuente de insatisfacción permanente. Crea ciudadanos descontentos, inconformes, nos hace a veces más infelices, pero también nos hace mucho más libres. ¿Por qué creen ustedes que Mario Vargas Llosa dice esto? Que la literatura nos hace infelices. En vez de decir que es bacán, que nos hace felices, que nos hace mirar otros universos. Yo creo que se refiere a los sentimientos que te hace sentir cuando lees un texto. Ujú. También dice que crea ciudadanos descontentos o inconformes. ¿Por qué sería eso? ¿Se te ocurre? Será por el hecho de que se dan cuenta de la realidad como es, al educarse, al entender cómo son las cosas. Ya, muy bien, Nicole. Me recuerda a un dicho, ¿Qué? no sé si lo digo bien, pero me acuerdo que lo escuché que decía que la gente con poder prefiere al pueblo ignorante, por eso prefiere que no lean, o algo por ahí va la cosa. Ujú. Sí, es muy parecido a lo que dice aquí Vargas Llosa. Un pueblo contaminado de ficciones es más difícil de esclavizar que un pueblo inculto. O sea, mientras más tonto es la gente, más fácil es de controlar. Miguel quería hablar también, creo. ¿Fue un error? No, nada, pues me Ah, equivoqué. ya. ¿Alguien más que tenga una visión sobre esto, que quiera conversar un poquito? Ya. Vamos a seguir hablando de esto con estos días les puse aquí que le escribí el caso Fahrenheit 451. ¿Alguien conoce ese libro o esa película? Por lo menos yo no, profe. Ya. ¿Y el resto la conoce? No. Ya, miren. Les voy a explicar, les voy a hacer como un pequeño resumen de este libro. En Fahrenheit 451, por lo que ustedes pueden ver en estas imágenes, se darán cuenta que el fuego es como un protagonista de este libro. Tenemos el rojo, tenemos el fuego, tenemos libros quemándose. En este libro existían bomberos. Nicole, muteate, por favor. Ahí creo que Nicole. Ahí sí, muchas Listo. gracias. En Fahrenheit existían bomberos, bomberos entre comillas, porque estos bomberos, en vez de lanzar agua, lanzaban llamas. Estos bomberos tenían lanzallamas.
¿Y cuál era el trabajo de estos bomberos? El trabajo de estos bomberos era quemar los libros, buscar libros en la sociedad y quemarlos. Ellos quemaban todos los libros que existieran. Lo principal que se quería hacer en esta sociedad era eliminar a todos los libros que estuvieran en existencia. Nadie tenía permitido leer un libro, ni siquiera los bomberos, y se debían quemar apenas fueran vistos. Ahora, ¿esto tiene algún alcance con la realidad? ¿O sería completamente una ficción? ¿Tendrá algún alcance con los piromanos? Bueno, a los pirómanos les encanta quemar cosas, pero me refiero al quemar libros. No, yo creo que eso ya en la actualidad no está, al menos en Chile, porque igual, bueno, a nivel mundial, nacional, se puede ver que se busca que la gente esté informado, se ayuda, hay apoyo, hay redes, por eso también se abren las puertas para que los adultos puedan sacar su cuarto medio y todo eso, porque se abren ampliamente las puertas al que quiera aprender hoy en día. Eso. Pero igual aquí tuvimos, yo a pesar que era muy chica en esos años, igual en el golpe de Estado se quemaron mucha, pero mucha literatura, mucha. Me tocó verlo donde yo vivía y haber pasado, me acuerdo que era chica y nos bajamos a comprar el pan, pero tenían cerros y cerros de libros que estaban quemando. Entonces yo a pesar que era muy chica, tenía 7 años, no se me ha olvidado, entonces me quedó como muy marcado eso de haber visto quemar los cerros de libros. ¿Eso fue en Quillota, señora Iris? En la cruz, justo al lado de nosotros pasábamos en la estación de trenes, y nosotros cruzábamos por la estación de trenes y a comprar el pan, y ahí justamente me tocó verlo, entonces era súper chica, pero íbamos con mi hermana, entonces me quedó como súper grabado, muy grabado eso, entonces por eso a nosotros también nos pasó aquí en Chile, no fue solamente en otros lados. Correcto, Iris. ¿Alguien más iba a hablar ahí? Patricio, creo, ¿no? No, yo todavía no nacía. Bueno, pero el Lin dice en la Segunda Guerra Mundial se quemó toda la literatura judía en Alemania, también en Venezuela, no hace mucho en Venezuela, también una compañera que era de Venezuela contaba en la mañana que ella también se quemaron libros, como pasó acá en Chile con el golpe de Estado. O sea, lo que nos cuenta Iris no es algo tan alejado de la realidad mundial, que se quemen los libros. Aquí en Chile sí sucedió mucho, o sea, se quemaban cerros y cerros de literatura que no era aprobada por el gobierno. Y piensen que esto sigue pasando, chicos, en otros países. En Corea del Norte todavía se queman libros que no estén aprobados por el gobierno, que no sean libros aprobados. Se queman, se destruyen y la persona que poseía el libro es castigada. O sea, y el castigo es como si hubieran matado a alguien. Ya en la dictadura aquí en Chile, en Venezuela y en otros países, si a ti te atrapaban con un libro que estuviera prohibido, te castigaban, pero fuerte, o sea, como si hubieras matado a una persona. Entonces, el poseer un libro se castiga súper fuerte cuando el gobierno o hay un gobierno que quiere controlar a la gente. ¿Por qué creen que se queman los libros y que se castiga tan fuerte esa posesión de un libro? Porque hay información y se retiene a las personas a descubrirlas porque ya no sería beneficioso para ellos. Es como Para evitar- que mantienen Yo, a las personas bajo represión por su poder, pues, por sus conocimientos. Entonces, a que la sociedad se vaya a ampliar en la educación y sepa la otra realidad y se maneje en ese aspecto, ¿no sería ya beneficiario? Ay, sí, pues beneficiario para ellos. Beneficioso, pero correcto, Beneficioso. Scarlett. yo creo que va más que la educación, porque educación siempre ha habido. Lo que pasa es No, que cada pero antes persona, se restringía totalmente, incluso se veía en las clases sociales Deja, cómo se podía dividir. Ay, ya, sorry. deja que hable pero no creo, Patricio, si Scarlett. todos los presidentes tenían su estudio, todo el asunto, eh, yo creo que es más por la redacción que pueda tener el libro o el contexto que pueda entregar, que puede ser una ideología de parte del autor.
Entonces tal vez eso no quería que llegara a la gente. Correcto. Puede ser, en mi punto de vista, yo lo veo de esa forma, que tal vez lo que quería expresar el autor del libro, ya, o hacer ver lo que estaba pasando en alguno o extremo del país, ya sea aquí o en otro país, no lo querían hacer presente por medio de las palabras, de letras. Entonces, para que no llegara a la gente, que en ese tiempo yo creo que la gente era poca la que podía obtener libros o tener acceso a la compra de un libro, que debemos pensar que el libro hasta ahora todavía sigue siendo carísimo adquirir un libro. Depende del autor. Gracias a Dios tenemos lo que es la parte del internet que uno puede buscar, o por último busca el resumen del libro y aparece. Pero en su oportunidad me imagino que el libro debe haber sido carísimo. Claro, la literatura igual tiene su precio, pero nosotros la podemos encontrar, bueno, en la feria. Yo compraba libros en la feria y tan baratísimo. Son usaditos, pero el libro siempre funciona. Ah, correcto, sí, no sé, ahí está. Ahí entramos en otro asunto libre de mercado. Ujú. Pero miren, esto de quemar se hace para, como dijo su compañera, evitar que la gente se eduque, evitar que las personas abran su mente y que empiecen a ver otras realidades. Independiente de cuál es su realidad, independiente de cuál es su punto de vista, chicos, siempre es bueno obtener otros puntos de vista para conocer cómo viven otras personas, qué está sucediendo en otro lado, por qué Juanito Pérez escribió este libro así. Y es porque existe un contexto de las personas que existen. Hay dos planos distintos que nosotros tenemos que ver cuando leemos un libro, y debemos entender el libro de dos formas diferentes: del plano de la enunciación y del plano del enunciado. Esto Profe, que, dime. disculpe, ¿cómo puede uno analizar un libro si realmente lo que está expresando el autor es verdadero, falso? Eso es exacto lo que voy a explicar ahora. Disculpe, me adelanté. Sí, mira, es que debemos entender que toda literatura es ficción, empezando, lo que sea. Aunque te digan este libro es 100% real, no fake, aunque te digan que este libro está basado en una historia real, aunque te digan que este libro sucede 100% en la realidad y está contando un hecho histórico, es ficción. Entonces yo puedo decir de que, o puedo mentalizar de que lo que escribe el autor, no todo es la verdad. Entonces, no es como para culturizarme yo en cuanto a leer un libro. Claro, es que ahí va a abrir tu mente. Mira, y aquí vienen estos planos que te voy a explicar ahora. Nosotros cuando vemos un libro, una película, un documental, lo que sea, debemos entenderlo de dos formas distintas. Tenemos el plano de la enunciación y el plano del enunciado, y debemos separarlo en estos dos planos. ¿Y cómo lo hacemos? Primero debemos entender el plano de la enunciación. Este es el acto de utilizar la lengua, de utilizar el lenguaje escrito, de utilizar la oralidad, lo que sea, en un contexto determinado. Aquí se manifiesta la posición del emisor o del receptor frente al mensaje, ya del emisor frente al receptor en el mensaje. Y aquí en la enunciación depende el contexto espacio-temporal que va a tener este emisor. ¿A qué me refiero con esto? Miren, el fenómeno de la enunciación, nosotros tenemos que entenderlo de primera forma. Un libro, mirarlo desde afuera. Antes de leerlo, mirarlo desde afuera, desde el plano de la enunciación. Y vamos a darnos cuenta que hay distintas cosas que lo pueden definir ya antes de leer el libro. ¿Qué cosas? El autor de la obra va a ser un individuo que siempre va a estar afectado por factores externos, factores que constituyen a esa persona, que construyeron a ese autor. ¿Cuáles son estos factores? ¿Cuál es su sexo, su raza, su edad, dónde creció, qué variables él tuvo en su niñez? Todas estas cosas van a determinar la percepción que esta persona va a tener frente a un hecho determinado, ¿ya? Nosotros podemos tener dos autores que escriben un libro en 1973, por decirlo así, un año complicado para Chile. Pero tenemos dos autores que escriben el mismo libro y dicen que ese libro está basado en hechos reales.
van a escribir sobre el mismo hecho real. Digamos sobre el golpe de Estado. Un autor es de izquierda que creció en los barrios bajos, siempre ha sido de clase media baja y estuvo siempre a favor del gobierno de Allende. Ese libro va a tener una mirada distinta a la otra persona si es que la otra persona es de derecha o tiene una familia que es militar. Esas dos personas van a escribir sobre el mismo hecho. El libro va a tratar sobre lo mismo, el mismo año, escrito en el mismo país, pero las dos personas van a ser súper diferentes. Por eso hay que ver el libro a veces desde afuera antes de empezar a leerlo y preguntarnos, ¿quién es este autor? ¿Por qué está escribiendo esto? ¿Cómo yo entiendo que llegó a escribir esto? Aquí incluso va a influir en la creación de esto, la categorización del escritor o la escritora. Si es que el escritor es homosexual, si es indígena, si es de vanguardia, si es más joven, si es un viejo. Todas estas cosas cambian mucho lo que estamos leyendo. Si vamos a leer algo sobre la Araucanía, escrito por alguien que es mapuche o que tiene una familia mapuche, el libro, el escrito va a ser súper distinto a algo escrito sobre la Araucanía por alguien que tiene ascendencia, no sé, alemana, digámoslo así, o que su familia es de un apellido que tienen dinero, ¿cierto? Y que tienen poder. Un lado va a decir que el otro lado le está robando, pero ese lado va a depender de la persona que está escribiendo el libro. La relación de este sujeto, la relación del escritor que va a tener con el entorno, determina siempre las visiones de mundo que el autor va a tener del libro. Y esas visiones de mundo siempre se van a proyectar en lo que están escribiendo, ya sea una película, un documental, un libro, incluso un texto periodístico puede verse afectado por estas cosas. La producción discursiva es algo que está vivo, ¿ya? Y debemos entender de quién viene, por qué viene de esa persona y cómo es que esa persona llegó a escribir esto para entender por qué está escrito así el libro. ¿Me entiendes? ¿Se entiende lo que es el fenómeno de la enunciación? Este fenómeno externo al libro. Se ve desde del autor, desde la perspectiva del autor, su mundo y su lado político en sí, pues, ¿no? Porque si va Correcto. a ser de derecha a izquierda, va a depender el punto de vista, va a ser distinto. Sí. Ya. Patricio, ¿ibas a hablar también? Sí, lo que pasa es, no, pasa, yo que yo no, bueno, no sé si cómo uno puede catalogar a un autor, porque como dice usted, hay que mirarlo desde afuera. Entonces, me imagino yo que para poder comenzar a leer un libro, yo soy malo para leer, soy bien malo, pero a veces leo harto en internet, pero ¿cómo uno se puede dar cuenta de que ese autor, no sé, pues, él me quiere enseñar algo que sea algo neutral? Es difícil que exista la neutralidad en la literatura, porque todas las personas van a nacer con un sesgo. Aunque Claro, porque traten de ser neutrales, dime. ahí estaríamos, ya no estaríamos cayendo, como hemos hablado este rato, que estaríamos educando al momento, o aprendiendo al momento de leer. Entonces, estaríamos aprendiendo algo que tal vez no nos lleva a una ideología de nuestra. Es que Tal vez, no todo te va a llevar a una ideología. Tú puedes leer, por ejemplo, algo de extrema derecha e igual aprender de esa forma, decir, oye, este tipo piensa de una forma completamente distinta y esto no te va a llevar a ti a seguir su línea de pensamiento, sino que te puede o, llegar a entender por qué están o lo otro pensando sería, así. bueno, hablar de ambos extremos. Tanto que, pues, no sé, pues, algún libro que sea mapuche y otro libro que no sea hecho por un mapuche. Eso puede también llevar a un punto de mira. Ujú. No sé si estaré bien. Sí, o sea, siempre es bueno estar obteniendo información de ambos lados, pero hay algo que nosotros tenemos que tener presente también. Esta frase que dice, los ganadores siempre escriben la historia, y es una frase de la que tenemos que tener cuidado, porque es verdad.
El que gana o el más fuerte siempre va a tratar de contar como que son los buenos. En las guerras, por ejemplo, las guerras de los americanos y en sus películas, ellos siempre son los buenos. Siempre son los que van a salvar el mundo, salvan el planeta, pero son pocas las películas que vienen del otro lado, del otro punto de vista, del punto invadido. Sin duda, algunos de los mejores libros se han escrito en base a la experiencia personal. Correcto, Eileen. Mira, te voy a dar un ejemplo, Patricio, de esto, Sí. donde tú podrías decir, ya, yo voy a leer este libro porque creo que Juanito Pérez debe tener la mejor perspectiva sobre este hecho histórico. Hay un libro que se llama Los asesinatos del seguro obrero, ya, que trata sobre una tragedia que hubo acá en Chile. No sé si la conoces, esta tragedia, o alguien conozca la tragedia del seguro obrero. No. Yo no la conozco. Ya. Fue algo súper importante. ¿Esa es la matanza de Santa María o no? ¿La Sí. de Iquique? Sí. ¿Qué pasó? Que antes, ustedes saben que hacer protestas no era como ahora. Ahora podemos protestar y bueno, han estado los asuntos de los balines de goma en los ojos, que han sido terribles, pero de todas formas no es como antes. Anteriormente había unas personas que estaban protestando en el edificio del Seguro Obrero y se lo habían tomado. ¿Qué sucedió? Que dijeron, no importa, mátenlos a todos, y entraron a dispararle a todas las personas que estaban ahí. Este libro, que se llama Los asesinatos del seguro obrero, está escrito por uno de los supervivientes de esa tragedia. Esta persona cuenta cómo se tuvo que hacer pasar por cadáver, cómo vio que estaban los cadáveres de él, sus compañeros, sobre él, y se tuvo que meter abajo de uno para que no le dispararan. Cuenta también que le dispararon, creo que en una pierna, y tuvo que morderse casi la lengua para no gritar, porque estaban viendo cuáles eran los que quedaban vivos de ahí del suelo mientras pasaban por arriba todos. Y es un momento terrible de la historia. Pero también existe la historia oficial sobre los asesinatos, escrita por otro lado político. Ahora, tú decides cuál de los dos lados crees que va a ser el que más te interesa leer. Y creo que a veces leer como el de la víctima puede ser un poco más enriquecedor que leer el de que estaba pasando por arriba de las personas. ¿O no? Y Sí. obviamente dentro de ese libro igual va a haber un sesgo político, igual va a haber como una diferencia, pero podemos entender por qué Juanito Pérez está odiando a las fuerzas de orden si entraron y mataron a todos los compañeros de ahí. Entonces, a eso me refiero con el fenómeno Porque de es la una enunciación. persona que lo vivió como en carne propia del hecho. Correcto. Y por eso también estos libros, ese y otros libros, eran tan prohibidos y tan buscados para que no siguieran, porque la gente lo leía y decía, oye, este lado es terrible, no quiero apoyarlo porque mira lo que le hicieron a estas personas. Obviamente no se quiere que eso se sepa. Independiente del país que sea, no se quiere que se sepa la voz del oprimido. La voz del oprimido siempre es la voz que se trata de estar acallando. Y muchas veces es la voz que más, ¿cómo se llama?, más riqueza nos puede entregar. No quiere decir que nos pongamos siempre del lado así como, oh, pobrecito, lo que le pasó, pero debemos aprender siempre. También debemos entender que hay libros que son productos de su tiempo. Por ejemplo, La cabaña del tío Tom. ¿Alguien conoce La cabaña del tío Tom? Sí, sí, Lynn. Este libro, aunque no lo crean, se ha buscado que se censure últimamente. Constanza también lo conoce. Es triste. Se quiere censurar este libro ahora, en 2021, que por aquí decían que en el 2021 ya estaba la libertad y la educación. Se quiere censurar este libro, porque es un libro que se escribió en 1850 y que habla de la esclavitud. Es bien fuerte lo que habla sobre la esclavitud, y no habla como que la esclavitud sea algo malo, ¿ya?, sino que lo pone de otra forma, como que trata de romantizar la esclavitud. Pero censurar este libro no es el paso a seguir para avanzar, ¿ya?, sino que el paso a seguir es entender que el libro existe, y que el libro exista no quiere decir que la esclavitud no sea mala, ¿ya? Nosotros podemos leer este libro que a lo mejor plantea la esclavitud como algo más normal, pero decir, oye, este libro es de 1800, obviamente en estos años no vamos a creer que alguien debe ser esclavo de otra persona, ¿ya? Tenemos otro punto de vista.
Y eso es lo que debemos hacer, entender el contexto en que se produjo este libro, decir, ya, este libro lo escribieron así porque es de 1800 y ahí la esclavitud era pan de todos los días. También están los libros de Pedro Lemebel. Este Tengo miedo torero, que creo que ahora tiene una película. ¿Conoce la Lemebel? No, nadie conoce Yo este es autor. el único libro que leí entero. Me gustó mucho y me dio pena. Ya. ¿Qué sucede? ¿Y por qué yo les digo que también deben conocer? Qué bueno que lo leíste, Constanza. Es un buen libro. Y ahora tiene película, por si acaso. Lo que podemos hacer es entender, sí, es un autor homosexual de los años 70, de los años 80. Imagínense lo difícil que era ser homosexual en esos tiempos. Ahora ya, si alguien tiene otra forma de ver sexual, tiene otra sexualidad, alguien es homosexual, ya pasa. O sea, como que a nadie le da importancia a que alguien sea homosexual. Y está bien, o sea, está genial que sea así. Si tenemos un compañero que no comparte eh, nuestra misma forma de ver en cuanto a la sexualidad, como que ya da lo mismo y se le habla normal, ¿cierto? Se le trata como cualquier persona, como debería ser. En estos tiempos, cuando el MB le escribía, no era así. Por eso escribe como bien fuerte lo que escribe y trata de rebelarse contra un sistema que lo oprimía mucho. Además, tienen que saber decir, oye, voy a leer un libro de un autor que es homosexual y que es fuertemente homosexual, por lo tanto, es normal que las relaciones que salgan en este libro no sean relaciones heterosexuales. Y es algo que debemos entender antes de leer el libro, incluso para no sorprendernos de lo que va a salir. Y la segunda forma de leer los libros, chicos, es el fenómeno del enunciado. Y aquí viene lo otro que yo te decía, Patricio, la otra forma de ver el libro. Ver ¿Ya? el libro como libro. ¿Ya? No importa quién escribió la obra, no importa cuándo la escribió, cuando la vemos así, no importa dónde viene ni de quién viene, sino lo que importa es la obra, observar el texto en sí, reconocer los procedimientos, reconocer la escritura mediante la que se está presentando, decir, oye, este es un muy buen libro, me encanta. No importa si lo escribió Juanito Pérez, no importa si lo escribió Pedrito Juanes, da lo mismo. Aquí nos centramos en la escritura en sí. En este ámbito vamos a reconocer que existe un ser humano. O sea, vamos a saber nosotros que hay un ente ficticio que escribió este libro. ¿Ya? Vamos a tener un narrador o un hablante lírico, vamos a tener una serie de personajes que conviven en este libro, pero lo único que nos importa a nosotros es el libro en sí, el contenido, lo que está escrito. Eso es lo que nos importa. ¿Ya? ¿Ibas a hablar, Patricio? De esos libros uno también puede sacar enseñanza o tiene que mentalizarse que realmente es todo ficticio. Es que estas son las dos formas de entender un libro o las dos formas que nosotros tenemos que separar antes de ver un libro. Primero, entender cómo se creó, por qué se creó y decir, ya, La cabaña del tío Tom es posible que sea bastante racista porque se escribió en el 1800. Eso es, por parte de él, la actitud de enunciación. Y luego vamos a ver el enunciado y podemos decir, oye, este libro es más fome que no sé qué, o este libro me encanta. Y a ti te puede encantar un libro a pesar de que tenga cosas racistas porque el libro tal vez es bueno. Y eso no quiere decir que tú digas que el racismo es bueno. Tal vez te gustó la historia, te pareció triste como le pareció a Constanza, pero esto no quiere decir que tú estás apoyando lo que hay del libro. Ya, correcto. Una novela, usted ha dicho que es ficción, no creo que te deje enseñanzas. Todo deja enseñanzas, Juanita, incluso Harry Potter te puede dejar enseñanzas sobre la amistad, sobre el trabajo en equipo, ¿ya? No quiere decir que nosotros debamos tomarnos a pecho lo que estamos diciendo. Yo les digo que todo el libro es ficción simplemente porque nadie puede escribir al 100% lo que tiene en la mente. Ya nadie recuerda al 100% cómo pasaron las cosas. Y además tampoco nadie va a escribir al 100% cómo son realmente las enseñanzas o las situaciones que vivieron. Nuestro amigo que sufrió lo de la matanza del seguro obrero que yo les decía,
tal vez no se acuerda un 100% de lo que sucedió, ni siquiera Ana Frank tal vez se acuerda un 100% de lo que sucedía para escribir en su diario, pero eso está basado en algo que pasó, en algo real. Por eso es que tenemos que entender el enunciado. Nosotros vamos a leer un libro, vamos a saber que tal vez hay cosas que puede que no sean tan reales, pero también debemos entender que el libro viene de algo que sí es muy real, ¿ya? Y de ahí podemos sacar una enseñanza. Y como yo te digo, usted puede sacar una enseñanza de Harry Potter incluso. Entonces, cuando tomen un libro, pueden analizarlo de las dos formas al mismo tiempo o de una de las dos formas. O lo analizan primero de quién viene para entender por qué su libro va a ser así, por qué tal vez va a odiar a la derecha, por qué tal vez va a odiar a la izquierda, por qué tal vez va a odiar a los ricos, o por qué este libro va a hablar pestes de los pobres. Pero luego de entender eso, lean el libro, aprecien el libro por lo que es, por lo que tienen y critiquen o aprendan de lo que está escrito. Nunca digan, no, saben que este libro lo escribió uno de la derecha, guau, para la casa. Tal vez igual tiene algo interesante dentro del enunciado. Tal vez no, tal vez les parece pésimo y lo dejan a la mitad. Pero siempre hay que tratar de obtener estas enseñanzas. Leer algo diferente a lo que estamos acostumbrados no quiere decir que va a cambiar nuestra forma de pensar, sino que nuestra forma de pensar se va a ampliar. Puede incluso reforzar tu forma de pensar, leer algo del lado contrario, ¿ya? Pero es importante tener la mente abierta. En síntesis, una obra literaria siempre va a ser arte. A mí me pasó con el último libro que leí. ¿Qué libro leíste, Nicole? Yo el último libro que leí fue Weón a tu podí. Perdón por la frase, pero así se llama. ¿Ya? ¿De qué trata? Oh, Yo ese lo libro vi, es o sea, al autoestima, ¿o principio, no? Momento. sí, yo al principio no me llamó mucho la atención porque aparte que tiene un vocabulario muy feo, o sea, expresivo, no me llamó la atención hasta que mi mamá me dijo que no, o sea, como me hizo como un pequeño resumen de lo que se trataba. Y se trataba de eso, pues, de la autoestima de una chica que superó muchas cosas en su vida, es chilena, y habla tal cual es ella. O sea, ella no tiene filtro y dice las cosas como son y cómo se superó. Y es súper bueno, me gustó mucho, a pesar de que yo al principio no quería nada con ese libro. Ya, está excelente. Bueno, van a existir libros así, y hay libros que nos pueden enseñar muchas lecciones porque nos permiten ver realidades de otras personas. Hay un libro que se llama Niñas de Alambre o Chicas de Alambre, creo, eh, que trata el problema de un grupo de jóvenes que tienen anorexia. Y podemos ver cómo se van sintiendo jóvenes que sufren este problema que es como súper grave, que es la anorexia. Y podemos entender realidades que a lo mejor a nosotros nunca nos van a pasar y que no podríamos entender sin estar leyendo estos libros. Tal vez después conozcamos a alguien que tenga este problema de forma real y podemos usar las enseñanzas que obtuvimos para ayudar a otra persona. Hay muchos libros de esta forma que nos pueden dejar enseñanzas. Hay unos que son basados en cosas reales, otros que son pura ficción, pero de todas formas nos pueden dejar enseñanzas. Siddhartha también es un libro que deja bonitas enseñanzas sobre desprenderse de los bienes materiales y aprender a apreciar la vida. Habla de un viaje de una persona que tampoco es una historia real, pero igual nos deja enseñanzas bastante importantes. Siddhartha es un libro súper bonito, por si quieres leerlo, y es súper cortito, creo que tiene como 80 hojas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijo que se llama? Siddhartha, Siddhartha. ¿Y cuál era el contexto? creo que se escribe así. Es un viaje que tiene una persona que decide de un día para otro convertirse como en monje o en sacerdote. Y decide que como que su vida le aburre y va a buscar la felicidad. Ese es todo el viaje que él quiere hacer, encontrar como la felicidad. Pasa por un montón de cosas hasta que logra encontrarlo. Y entiende que la felicidad para él era muy diferente de la felicidad para todas las personas. Como que todos tenían distintas felicidades, cosas que lo hacían felices. Sí, o sea, sí, la vida de Buda, de un Brahma, creo que se llama.
Ya, aquí teníamos los distintos géneros que ya los habíamos visto. Género narrativo, que es todo lo que estuvimos hablando, todos los libros. Vamos a tener aquí donde tenemos un mundo ficticio, que está presente la voz de un narrador, que relata distintos hechos que van a ir sucediendo de lo que ya estuvimos hablando. Ese es el género narrativo. Los libros, las novelas, todo esto va a estar acá. Luego el género lírico, que es el género que vamos a hablar la próxima clase, se distingue por el predominio de una función emotiva, donde las personas se van a estar expresando sus sentimientos y donde la gente va a tratar de musicalizar todas las expresiones que tienen y es el género que más se relaciona con la expresividad humana. Luego tenemos el género dramático, donde va a predominar la función apelativa del lenguaje. Aquí la configuración dialógica que vamos a tener es bien distinta. Vamos a tener un diálogo, vamos a tener las ganas de que se represente en un escenario. Aquí es donde tenemos las obras de teatro representadas. Y finalmente les quería hablar sobre los temas y los tópicos. Los temas y los tópicos en la literatura, en todos estos géneros literarios que les hablé ahora y que ya hemos hablado anteriormente varias veces de los géneros literarios, va a tener como temas que se van a repetir una y otra vez, ya sea en películas, en libros, en poemas, en cómics, en lo que nosotros veamos, siempre van a haber ciertos temas que se repiten una y otra vez. Primeramente, vamos a encontrarlos. ¿Por qué? Porque son grandes temas y siempre van a dar pie a una gran conversación o a un gran libro o a una gran expresión de esta situación. Estos grandes temas van a llenar de sentido el mundo de la obra, permitiendo que se generen muchas acciones. Los temas son temas tan grandes como el amor, por ejemplo. Vamos a tener un amor imposible que por diversas razones, ya sea oposición paterna, desigualdad social, rivalidad entre familias, va a estar ahí y va a ser uno de los más grandes impulsores de novelas, de tragedias, de películas, y las podemos reconocer pero infinitamente. ¿A alguien le gustan las novelas románticas o las películas románticas acá? Aileen parece que sí. Nayeli también. Bueno, deben conocer un montón de películas o de novelas que se relacionen, que tengan este tema, que tengan este tópico. Ya se llaman tópicos porque todas como que usan el mismo tema principal. Luego tenemos otro súper contra el amor y a veces está junto con el amor, que es la muerte. La muerte se puede interpretar como la muerte física, la pérdida, la desesperanza, y tenemos un tema importante que le puede dar pie a nuestro protagonista para iniciar. ¿Han visto alguna vez Up? No sé cómo se pronuncia. Up, creo que se pronuncia. Me va a matar el profe Eliezer. Sí, Up, la del abuelito. up, Esa. el Sí, del monito rojo. ¿O no? No que bonito. ver. Ah, no, pues el up es el de la casita de globo. Es La casa con los globos. Sí, el del abuelito. Ya. El niño scout. Ah. Sí, esa es una película la cual es motivada por la muerte. O sea, todo este viaje fantástico que tiene el abuelito es motivado por la muerte de la persona que él más quería. O sea, él jamás habría hecho este viaje con los globos si su amada no hubiera partido. La lista de Schindler, también la lista de Schindler es terriblemente triste de esa película. Y también tenemos a la muerte súper presente ahí. Y también es una película de la que se puede aprender mucho, se puede aprender de un suceso histórico que fue bastante fuerte, bastante terrible en la historia. Este ejemplo que les tengo aquí, ¿quién iba a hablar? Lo que yo justo le iba a decir, la película es El Pijama Raya, También, que más o menos también es de esa época. sí, también es bastante triste esa película. También es parecido al contexto con la lista de Children. Sí, es que hablan de lo mismo, hablan del holocausto judío. Sí, judío.
Yo vi una novela que también al principio es de muerte, pero es sobre reencarnación. Sobre la persona que reencarna y se venga de todo lo que le ha pasado a un malo, así. Pero también inicia así, por la muerte. Sí. ¿Ven? Tenemos siempre este tópico de la muerte que puede impulsar historias de amor, de odio, puede mostrar historias terribles o historias que tal vez son un poco más divertidas. Como Coco. En Coco también tenemos una historia divertida donde la muerte es como el tópico que siempre va a estar ahí presente. O sea, es por la muerte de alguien que nuestro personaje se mete a este mundo fantástico y es una historia bastante bonita, divertida, pero que tiene a la muerte, aunque la muerte sea media tétrica a veces, puede dar paso a historias que son más entretenidas. En estas imágenes que tengo es del último sello, una película antiquísima, antiquísima, donde nuestro personaje reta a la muerte, un poquito más literal, a una batalla de ajedrez. Y si él gana, logra conservar su vida, si no, la muerte se lleva su alma. Y finalmente el otro tópico que está muy presente, sobre todo en el teatro se usan harto los celos, como esa suspicacia de ser engañado por el que te ama. Vamos a tener los celos como en Otelo de Shakespeare, Pasión de Gavilanes, que ahora Pasión de Gavilanes está en Netflix, ¿ah? Por si la quieren ver. O cualquier como telenovela que sea así como demasiado acuática, va a tener los celos muy presentes dentro de este tópico, atracción fatal. ¿Cuál es? ¿Me suena tanto? Michael Douglas. No, definitivamente no me suena. Ya, pero cualquier cosa donde estén los celos presentes dirán, hoy hay un montón de películas, de libros, de obras de teatro, sobre todo de tragedias de teatro, donde están los celos ahí, pero súper fuertes y presentes. Y para terminar, chicos, les voy a dar la pregunta esencial, que en unos 5 minutos más se la subo al Classroom. Terminando la clase la van a poder ver ahí. Ahora, esta pregunta esencial cambió un poquito para que ustedes la puedan entender de mejor manera. El profesor Nicolás me va a decir, ¿por qué me estáis cambiando la pregunta esencial? Es la misma, Nicolás, es la misma, pero está explicada de una forma distinta para que se pueda entender más fácil. ¿Qué van a hacer? Sobre lo que estuvimos hablando, estuvimos charlando anteriormente, sobre todo esto de los autores, de las formas de entender los libros. Ahora ustedes van a buscar cualquier autor, un autor de libros, un poema, o sea, un poeta, un director de cine. En el otro curso me preguntaron si podía ser de algún cantante, puede ser de un cantante, y van a explicar qué elementos de la situación comunicativa lo han influenciado a él. Pueden hablar de su contexto de vida, de su situación social, de su cultura, de su etnia, etcétera. Todas esas cosas que han intervenido en la producción literaria de él o de ella para que él lleve a cabo sus libros. Entonces, se los explico mejor. Por ejemplo, alguien me puede decir, no, yo voy a hablar de, quiero hablar de Víctor Jara, ¿ya? Y me explican por qué él escribía esas canciones, de dónde venía, por qué escribió de esa forma, por qué cantaba así, por qué le pasó lo que le pasó. Cualquier otro autor de cualquier libro, lo mismo. De dónde venía, por qué creen ustedes que sus libros son de esa forma, por qué trata de eso, cuál es su situación social. Algo que nos haga entender o que me haga entender a mí por qué este autor escribe de esta forma. ¿Se entiende? Claro, un trabajo de investigación, pero más cortito. Ya no es necesario que hagan algo como gigante. Por ejemplo, ¿qué autor tengo acá? No, a ver. Tomemos a Stephen King, por ejemplo. ¿Conocen a Stephen King, un autor de terror? No, ya. A ver, usemos a Lemebel entonces, que es como un caso que ya hablamos. Lemebel, en sus novelas, los personajes son homosexuales y van muy en contra del gobierno autoritario.
Y nosotros podemos decir, Lemebel escribe personajes homosexuales porque él mismo era homosexual. Y además sus personajes van en contra del gobierno por toda la presión social que él sufrió al ser una persona homosexual en los 70 o en los 80. Toda la discriminación que él sufrió la plasmaba en los libros con este odio a la sociedad que tanto lo oprimía. ¿Se entiende? Tampoco necesito un trabajo largo, en que me pongan unas 4 o 5 líneas y me puedan explicar bien por qué Juanito Pérez escribe así los libros, o por qué escribe así los poemas, o por qué dirige las películas de esta forma, me sirve. ¿Qué tal ahí? ¿Se entiende un poco mejor? Sí, profe. Ya. Por aquí, por ejemplo, me habían dicho que habían leído este libro, Weona, ¿tú puedes? Algo así que se llamaba. Sí, profe. Ya, sí se puede de un cantante. Mira, Nicole, ese libro tú podrías tal vez averiguar un poquito de esta escritora, ver por qué escribió así, por qué su libro es de esa forma, si es que ella trata de escribir una historia real, me puede decir, sí, ella escribe una historia real porque le pasaron todas estas cosas, averiguar un poquito de esa persona. Si es un escritor, el análisis se hace con Incluso un... ella Dime. no, es que ella explica eso en el libro, por qué lo escribió, qué la motivó, todo. Ya, mira, ahí tenéis incluso mejor para dar el contexto de su vida y la situación comunicativa. Profe, Dime. ¿se habla solo del libro o en general del autor en realidad de todos los libros que ha hecho? Ya, la pregunta de Eileen también la iba. Pueden hablar de un libro en específico o de su trayectoria. Eso lo eligen ustedes, ¿ya? Pueden Ah, ya, decirme, gracias. ella escribió este libro por estas razones. O Ya, este pues, autor escribía siempre de esta forma por estas otras razones. Lo eligen ustedes. Mientras se entienda por qué lo hace así, es lo que me importa. Unas 5 líneas yo creo que sería suficiente. Si quieren explayarse un poquito más, adelante. Pero la idea es que no sea como una sola línea nomás. ¿Cómo ¿Ya? entonces en